Hola amigas y amigos, bienvenidos al taller de elaboración de material didáctico con enfoque inclusivo o grabado verde. En esta ocasión veremos la técnica de hueco grabado por medio de la tetrapacgrafía con punta seca, su importancia en implementar este tipo de técnicas ecológicas y qué tipo de imágenes reproducir. Los materiales que utilizaremos son punta metálica, sea un punzón, pluma sin tinta, aguja gruesa o algún desarmador que no utilicen para convertirlo en una punta afilada en un esmeril. Con el cuidado requerido, niños no usar esta última opción. Un Tetra Pak lavado previamente, un dibujo muy definido o imagen con mucho detalle, de preferencia que tenga gran recurso de achurados para poder explotar al 100 esta técnica. Tinta tipográfica o pintura de óleo. Una muñeca de manta de cielo o una tarjeta de plástico que ya no le sirva, papel periódico, hojas de un directorio telefónico viejo o papel para reciclaje, hojas papel bond, papel de algodón o papel craft no menor a 74 gramos, cuchara, recipiente plano o barren. Antes de pasar la imagen al Tetra Pak tenemos que ver que esté en espejo, invertida derecha a izquierda, pedir la imagen en espejo en la papelería a la hora de fotocopiar. Ahora sí, primero transferimos la imagen que deseamos reproducir a la placa de Tetra Pak, ya sea que usemos la técnica de transfer. Si no has visto la técnica de transfer, te dejo aquí al lado el video de transfer. También puede ser con papel calca o bien frotando con grafito o lápiz la parte posterior de la imagen para pasar la pluma sin tinta o punzón donde está la imagen que pondremos encima del Tetra Pak. Si tienen tiempo hacer estos últimos tipos de transferencia de imagen, yo recomiendo el transfer con thinner porque te ahorras tiempo de pasar todos los detalles de la imagen. Lo segundo que tenemos que hacer después de transferir la imagen a la placa es empezar a incidir la placa con el punzón, punta metálica, etc. Porque a la hora de imprimir la tinta se va a quedar en los huecos o surcos que le hagamos a la placa matriz, ya que este grabado pertenece a la técnica de hueco grabado. Mientras más profundo el surco, a la hora de imprimir saldrá más oscura la línea. Los precursores del hueco grabado fueron los orfebres del siglo XIV y XV al grabar con buril sobre la plata. Esa técnica se llama nielado, haciendo surcos en plata, los cuales eran recubiertos o llenados por esmalte negro, y como obra de la serendipia alguna vez alguien le debió pasar un papel por encima y vio que quedó una imagen en negativo impresa sobre este. El esmalte de los surcos quedó impregnada en el sustrato. Luego el hueco grabado se usó en procesos artísticos de grabado que requerían ácidos para hacer los surcos en cobre y zinc para la técnica de aguafuerte. Pero la persona que se apropió de dicha técnica de hueco grabado al implementarla de otra manera fue Karel Klich, al hacer cilindros de metal haciendo pequeños surcos en ellos, surcos que se llaman alveolos o celdillas, en los que se deposita la tinta. Era un cilindro por cada color, semelleca, llamándose así la técnica rotograbado. Al rotar los cilindros entre el sustrato se hacía la impresión. Para esta técnica existe su propia prensa, la cual consiste del rodillo impresor en la parte de arriba, el que ejerce la fuerza, y el rodillo grabado, el cual recoge la tinta para poder pasarla al papel. En este caso haremos punta seca, no rotograbado, la cual es sobre una placa plana, en este caso del Tetra Pak. La prensa que se ve en la imagen se usa regularmente para imprimir esta técnica. Se llama tórculo. Consta de dos cilindros lisos de metal macizo. Uno va jalando la pletina, que es la placa blanca que se ve en la imagen, y la placa matriz es la placa negra en el esquema. No obstante, imprimiremos a mano porque la intención del taller es que impriman con pocos elementos, fáciles o un poco más sencillos de encontrar en su casa. Así que pasemos al tercer paso.
El entintado. Con la tarjeta de plástico agarramos una cantidad de tinta tipográfica, la calentamos al revolver una parte de la tinta que tomamos con la tarjeta o pintura de óleo, quitándole el excedente de aceite que tienen algunas marcas comerciales de óleo, para aplicarla sobre toda la placa de Tetra Pak grabada. Poner cierta cantidad de tinta o pintura, no mucha ni poca, la necesaria para recubrir los alvéolos o surcos que se le hicieron. Con la misma tarjeta ya limpia se le retira de manera uniforme el excedente de tinta si hubo mucha, si no solo se usa el papel periódico que tengan para reciclar. Sobre la placa de manera uniforme se frota en círculos hasta que se vea bien la imagen en la placa, con la cantidad de blancos, grises y negros que desean que lleve la estampa. Para el entintado con tinta tipográfica deben tardarse lo menos que puedan para que no seque la tinta. El cuarto paso es imprimir. Ponemos debajo de la placa una hoja de papel bond que servirá de nuestra hoja de registro, que nos sirve para tener una idea de los márgenes que queremos dejar en el sustrato. Papel bond que se pondrá sobre la placa para hacer la estampa. Luego, sobre el papel a imprimir, ejercer presión con el recipiente liso, con la cuchara o con el barrén. Y voilà, la estampa está hecha. Esta técnica sirve para reproducir imágenes que conlleven mucho detalle en cuanto a línea, asurado, secuencias de líneas, malla y trama. Por eso esta técnica está muy apegada al dibujo, porque a la hora de incidir en la placa de Tetra Pak o a una placa acrílica es como si dibujáramos con color blanco. Por eso se considera que cuando grabamos la imagen para hueco grabado es en negativo, así como en espejo, porque casi siempre los surcos son blanquecinos y más por el uso de la línea en todas sus variantes. El hueco grabado lo usaban los artistas como Durero, siendo este uno de los mejores exponentes del hueco grabado, pero también artistas que se enfocaban mucho en la pintura como Gauguin y Rubens, estos últimos para reproducir sus piezas pictóricas y tener un tiraje de estampas amplio para vender. Sobre todo este último comercializaba mucho con su obra, porque no siempre se tenían lápiz lazuli para reproducir las piezas pictóricas, pues solo los mecenas o las personas que les encargaban dicha obra solo era para un original, ya que el pigmento que se extraía de esa piedra era muy costoso en esa época. Hay otras características del hueco grabado a punta seca que terminaré por explicar en otro video cuando hagamos la misma técnica, pero sobre PET y sobre placa de acrílico. Veo esta técnica como una posibilidad de inclusión, porque la tinta se impregna en los huecos, y así debería ser en la vida en sociedad. Los huecos son los prejuicios que la heteronormatividad ha dejado a lo largo de la historia. Son como zapatas donde no se han terminado los cimientos, y una sociedad sin cimientos no vale nada. Por eso debemos empezar de ceros y fincar con todas las personas unidas para enriquecer la cultura, rellenar esas faltas, esos huecos. Con esto terminamos el video por hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana. Chao.